muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Noticias Repretel y yo soy Yenani Villanueva. Turba violenta hoy en Noticias Repretel, y es que el organismo de investigación judicial inició una investigación para ubicar a un grupo de 8 personas como sospechosas de 2 tentativas de homicidio luego de que hirieran con un punzón a 2 hombres en Pilas de Alajuela. La investigación avanza, se está determinando qué fue lo que pasó y cómo ubicarlos. Y nuestro compañero Gustavo Díaz ha estado detrás de este tema y nos informa. Buenas noches, Gustavo. 2 personas heridas de Yenani con causas que tienen que ver directamente con un homicidio en grado de tentativa, es decir, un intento de homicidio cuando personas que observan en un video que es revelador, prácticamente que toman, en este caso, la fuerza superior en cuanto a la cantidad de el grupo que estaba allí, y de esa manera hieren a las personas que buscaron de alguna manera defenderse de esa agresión. Videos que en este momento son claves y que ya la OIJ tendría en su poder para lograr en esta manera capturar a las personas que allí se observan son los agresores. Un hecho que conmocionó a la localidad de Pilas de Alajuela y que en este momento mantiene a un hombre en el hospital y otro más que logró regresar a su casa. Con ambos conversó Noticias Repretel. Esta escena marcó la tranquilidad de un barrio. Varios jóvenes atacaron e hirieron a 2 hombres por una venganza. Sin control, los agresores arremetieron contra un joven llamado Michael, pero su primo Milton se metió a defenderlo y terminó herido. Milton permanece en el hospital, pero logró sobrevivir. Desde donde está internado, conversó con Noticias Repretel. Venían de agredir a uno, igual lo vapulearon también y encontraron con mi primo y nos tocó a nosotros también. Claro. Ya cuando usted ve que todos están encima suyo y siente las heridas de puñal, Milton. Fíjate que las heridas no las sentí en el momento, la verdad no las sentí. No sé si fue que me golpearon en la cintura y perdí la movilidad de un pie, entonces por eso fue que me caí. Y creo que hay un video ahí donde cuando yo estoy en el suelo, ahí me vapulearon. Al momento en que agreden a Milton, su padre, don Ramón, baja las gradas y busca intervenir para defenderlo. Su hijo estaba herido. Sí, no, cuando yo salí ya él estaba ahí tirado en el suelo y que lo habían puñaleado nada más. Entonces él se quedó ahí, lo dejaron quedito, nadie quiso moverlo, nadie quiso, hasta que llegaron los de la Cruz Roja. Digamos, ellos venían ahí para arriba haciendo loco, como dice uno, y al que iban a joder era a este otro muchacho que estaba ahí. Antes de la agresión, la turba había atacado a Brian. Este es el momento en el que lo agreden. Brian lo recibió en su casa. Sufrió 2 heridas de puñal en la espalda que estuvieron cerca de órganos vitales, pero regresó a casa. Sí, las 2 fueron cerca del pulmón. Bueno, creo que la izquierda fue más cerca del pulmón y la derecha también como que está cerca. Los 2 están muy cerca de los pulmones. A lo que me dijeron fue que gracias al abrigo que andaba fue que no me perforaron los pulmones, la verdad. Ya puede bajarse la camisa. Ellos llegan aquí hasta su casa y arremeten contra usted, que usted venía en moto. Correcto. Digamos, yo venía a guardar mi moto, mi motocicleta. Yo ver que ellos vienen y yo obviamente suelto la motocicleta y ya es donde todos se me abalanzan encima, digamos, a golpearme y a apuñalarme, la verdad. ¿Qué le decían, Brian? ¿Por qué ellos arremeten contra usted? A lo que yo entendía, que ellos decían supuestamente era que un tal mi hermano Michael, que no es mi hermano, es mi amigo,
que Michael se comió una bronca. El OIJ investiga a los sospechosos por 2 intentos de homicidio. Cuando ocurre un ataque como este, donde una turba apuñala a una persona, no estamos ante conductas individuales normales, sino que ante lo que el psicoanálisis describe como psicología de las masas. Esta masa tiene una psicología totalmente diferente a la de la psicología individual. En una masa el individuo pierde su identidad personal, se diluye la responsabilidad y se impone una emoción colectiva primaria. Puede ser rabia, miedo o deseos de castigo para una persona, muchas veces sin ningún tipo de razonamiento personal. El OIJ recopiló todos los videos y ahora traza las responsabilidades para proceder a las capturas. Estos jóvenes que observamos en el video, según lo que trascendió y conoció Noticias Repretel, serían del sector de Sabanilla de Alajuela. Llegaron hasta este punto en busca de venganza. A las 2 personas, quienes según la policía eran el objetivo de esta turba que llegó muy violenta y aparentemente bajo los efectos de las drogas, comúnmente se reunían en las afueras de un supermercado esquinero en el sector de Pilas de Alajuela, e incluso una rencilla personal entre ellos provocó que esta agrupación violenta los llegara a buscar. Y ahora, después de esta situación, por supuesto que hay 2 investigaciones por tentativa de homicidio para estas personas. Solamente comentarles que en el año 2025, 101 personas fueron asesinadas por riñas en nuestro país, es decir, 11 de cada 100 personas el año anterior fueron asesinadas por temas de riñas, y a Dios gracias que no fue así, pero estas 2 personas estuvieron cerca de que estos punzones tocaran órganos vitales en su cuerpo. Ahora bien, hay otras circunstancias que nos atañen durante este día y hay una muy importante. El principal o uno de los principales distribuidores de droga y también de armas de Canadá se escondía en nuestro país. A él se le ubicó en el sector de Tamarindo, en donde ya se estaba ocultando después de haber escapado de las autoridades canadienses, pero un trabajo de inteligencia de Interpol en conjunto con la nación de América del Norte permitieron su captura. La oficina de Interpol OIJ logró la captura en nuestro país de uno de los mayores traficantes de armas y droga de Canadá. Desde el año 2023, el extranjero identificado con el apellido Bow, de 35 años, huyó de su país y vino a esconderse a Costa Rica. A él, los agentes de Interpol OIJ lo capturaron en Villarreal de Santa Cruz de Guanacaste, cuando caminaba con total tranquilidad en la vía pública. Esto es un trabajo que se ha venido desarrollando aproximadamente con 1 mes y medio de labores operativas en conjunto con la policía montada de este país, donde el día de hoy logramos con resultados positivos ejecutar la captura, esto en el sector de Guanacaste, propiamente en Tamarindo. De armas en la historia de ese país, 45 pistolas y rifles de asalto, así como $58,000, cerca de 28,5 millones de colones, además chalecos antibalas. Es importante indicar que este caso es un caso sumamente importante para las autoridades de Canadá, ya que es una investigación que se desarrolló en ese país en el año 2023, donde este sujeto figura como el principal líder de la organización criminal dedicado al tráfico de drogas y tráfico de armas. Una vez que ejecutan estas labores operativas en ese país, pues este sujeto ingresa a nuestro país y es cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo y pues logramos el día de hoy ejecutar de manera efectiva la ubicación y detención de esta persona. Varios meses de investigación por parte de la oficina de Interpol OIJ hicieron que este jueves lograran capturarlo a las 8 de la mañana cuando salía de su vivienda. El cartel del Caribe Norte sigue imperando en Limón. Ustedes se preguntarán, si el año anterior el OIJ lo desarticuló, ¿cómo es posible que todavía continúen en operaciones? Y es que desde prisión todavía se estaban emitiendo órdenes
para realizar hechos de sicariato y también para comercializar la droga. Concretamente, el OIJ hoy le dio un nuevo golpe a la agrupación liderada por un personaje bastante conocido por las autoridades, Tony Peñarrussell, y es por eso que ejecutaron varios allanamientos durante esta madrugada, dando un golpe certero nuevamente en la provincia. El caso Traición dejó en evidencia la operación del primer cártel narco en el país. Previo y posterior a la mayor operación policial en la historia, se han dado allanamientos y golpes a la estructura criminal de manera frecuente. La más reciente en los barrios Pacuare y Atlántida. Se logró la captura de 3 jóvenes tras múltiples allanamientos. Ellos figuran como integrantes de una célula del grupo liderado por Tony Peñarrussell, brazo armado del Cártel del Caribe Sur. A los sospechosos les fueron decomisadas armas y drogas. Son ligados a extorsionar, protagonizar balaceras, asaltar y otros delitos. Uno de ellos fue captado días atrás luego de asaltar un local. Su actuar es parte de las actividades criminales a las que recurren las células para atemorizar a la comunidad y accesar a recursos para mantener el control de diversas zonas. Por ello, pese a que los líderes están detenidos, la organización sigue operando. Toda organización dedicada al tráfico de drogas tiene 3 principales brazos. El primero es el dedicado a la logística, que es el encargado de la distribución y movimiento de las drogas, ya sea a nivel local o internacional. También está el brazo financiero, que se encarga de lo que es el manejo de los activos y la legitimación de capitales. Y finalmente tenemos el ala violenta, que es el encargado de lo que son las operaciones de sicariato y disputas de territorio. Durante la investigación desplegada por parte de los oficiales del OIJ de Limón, se logró establecer que el grupo usaba armas de fuego, se logró determinar que tenían armas de grueso calibre, de ahí que se motivan y se generan los allanamientos en los 5 puntos descritos. El hecho de encontrar ahí armas de fuego, carcasas para convertir pistolas simulando fusil, que les da una mayor efectividad a la hora de utilizarlas, municiones, cargadores en una considerable cantidad, pues eso nos denota que los grupos siguen armándose. En 2 acciones, las autoridades les decomisaron un importante arsenal a la Organización del Caribe Sur, tanto en la Guásima de Alajuela el 13 de junio anterior y el pasado 20 de noviembre en barrio Atlántida, cerca de la casa de Tony Peñarrussell y de uno de los sitios allanados este jueves. Incluso este mismo jueves se hallaron diversas armas, cargadores y municiones. Las autoridades norteamericanas también propinaron duros golpes a los líderes del Cártel del Caribe Sur. Aplica el principio que ya ratifica la posición de las autoridades y va en 2 vías. Uno, que quienes detienen y permanecen en prisión todavía giran órdenes para ejecutar los hechos criminales, o bien una vez que caen a prisión, nuevos miembros que estaban asentados con la organización buscan salir a flote y reinar en medio de todas estas circunstancias, trabajo que todavía es de gran dependencia para las autoridades del OIJ en casos como la provincia de Limón. Bien, muchísimas gracias, Gustavo, por la información. Vamos a otro tema, porque un hombre fue asesinado a balazos dentro de su casa en barrio La Eulalia, en Guapiles. Los gatilleros habrían disparado desde la ventana y al parecer los hechos ocurrieron en una casa allanada días anteriores. Sheila Paniagua nos cuenta. Sheila, buenas noches. Este caso evidencia que la violencia continúa golpeando al país. Un hombre que es asesinado dentro de su casa, esto en barrio La Eulalia, en Guapiles. Según indicaban las autoridades, a este hombre le disparan desde la ventana de su casa. Costa Rica inició este 2026 con una realidad que continúa preocupando a las autoridades. La violencia homicida se mantiene como uno de los principales desafíos para la seguridad del país. San José, Punta Arenas, Cartago y Limón son las 4 provincias con más asesinatos en tan solo 22 días del nuevo año.
Por ejemplo, en este momento Punta Arenas registra 11 homicidios, 3 más que el año pasado. San José 8, Cartago 8, 6 más que en el 2026 y Limón 6. Limón es la provincia donde se han registrado los hechos más violentos en las últimas horas, específicamente en Barrio Realengo, en La Eulalia, en Guapiles. Un hombre de 29 años de apellido Barahona fue asesinado a balazos dentro de su casa. En apariencia, los gatilleros metieron la mano por la ventana y le dispararon en varias ocasiones, provocándole heridas en el pecho. Cuando las autoridades ingresaron a la vivienda, encontraron ya sin vida a este hombre tirado en el suelo. Al lugar fue despachada una unidad de soporte básico y se alertaron los anillos de respuesta. Estando en el lugar se aborda en la vía pública a un hombre adulto con múltiples heridas de arma de fuego y no contaba con signos vitales a la hora del abordaje. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas, ya que en apariencia OIJ hizo allanamientos el lunes anterior en esta zona por supuesto accionamiento y almacenamiento de armas en una propiedad. En apariencia sería una célula ligada a alias Diablo. Los homicidios no son hechos aislados. Cada 8 horas el país registra un asesinato, ya sea por disputas entre grupos criminales que operan en distintas zonas. Y cómo ejercen más miedo hacia sus contrincantes, hacia la ciudadanía y hacia las fuerzas de policía es a través de esos métodos tan sanguinarios. Ya Costa Rica dejó de ser el país donde asaltaban, pasó a ser el país donde asesinan y poco a poco está aumentando ese nivel. En total, el país contabiliza 37 homicidios. Estructuras muy bien posicionadas que aunque las detenemos, allanamos, desarticulamos grupos, vuelven a recomponerse, surgen nuevos cabecillas y es un tema que tenemos que analizarlo no solo desde el entorno policial, sino desde el entorno social. Por otra parte, en Villa del Mar, en Limón, un joven de 22 años resultó herido por arma de fuego cuando viajaba en una motocicleta. En apariencia fue interceptado por unos hombres que iban a bordo de otra motocicleta. El joven fue trasladado con vida al centro médico. OIJ investiga estos hechos. Punta Arenas, San José, Cartago y Limón son las provincias con más homicidios. Si vemos las estadísticas del OIJ, ya se contabilizan en total 37 asesinatos. Seguimos hablando sobre las atenciones que tiene Cruz Roja Costarricense paralelo a accidentes de tránsito. Otras de ellas son los accidentes acuáticos que incluso en las últimas horas mantiene activa la búsqueda de un hombre adulto. Esto en el río, en el cauce del río Tiribí, este río que recorre comunidades entre La Carpio y Pavas, que ha sido recorrido ya durante hoy jueves por 10 cruzrojistas para dar con el paradero de este hombre. Sin embargo, esa búsqueda que no ha sido positiva, mañana viernes estarán retomando parte de estas labores en este cauce que es bastante amplio, bastante contaminado y que esto genera también una búsqueda también que se dé de forma más minuciosa en diversos puntos para poder dar con el paradero de este hombre. Desde el día de ayer, miércoles, y ante información de la caída de un hombre en el cauce del río Tiribí, esto entre el sector de entre La Carpio y Pavas, la Cruz Roja Costarricense mantiene personal especializado en la búsqueda de este hombre. Hoy mantenemos la presencia de alrededor de 10 cruzrojistas y 3 vehículos operativos en el sector y se están realizando labores de búsqueda en un punto de interés. Estaremos pendientes a más información para tratar de dar con este hombre y complementar las actividades de rescate. Mucha precaución piden las autoridades en cuanto al tema de accidentabilidad en carretera, pero también estos hechos acuáticos que siguen sumando víctimas en el territorio nacional llenano. Muchísimas gracias, Eric. Y vamos a otro tema porque los hospitales capitalinos reciben entre 5 y 6 pacientes por mes con complicaciones severas por cirugías estéticas. Los hospitales públicos como el México, el Hospital San Juan de Dios y el Calderón Guardia reciben mensualmente entre 5 y 6 pacientes que llegan con complicaciones muy severas después de someterse a algún procedimiento estético en clínicas privadas. Estas 2 lamentables muertes no son las primeras ni las últimas. Desafortunadamente es una historia que se reitera y se repite y que sucede que se hace toda esta cobertura. Las autoridades que tienen que poner un por tanto dicen lo van a hacer y siguen exactamente igual como lo hemos visto ahora.
Doctores sin grado de especialización son en la mayoría de los casos los responsables de daños en la salud de las pacientes que se someten a este tipo de cirugías. El médico Mario Alberto Quesada, jefe de cirugía reconstructiva del Hospital México, detalla las complicaciones más comunes que atienden. Las complicaciones más frecuentes que nosotros recibimos son infecciones, sangrados, perforaciones y necrosis de tejido, o sea que hay tejido después de una cirugía que se muere. En su gran mayoría operadas por médicos que no están bajo el rango de especialidad médica, en este caso de cirugía plástica, que la especialidad asignada a procedimientos estéticos es la cirugía plástica y reconstructiva o cirugía plástica, reconstructiva y estética, tal cual el Colegio de Médicos lo define. En cuanto a los centros, tenemos de una variedad importante, porque tenemos desde centros que sí tienen un aval del Ministerio de Salud para procedimientos quirúrgicos invasivos, el centro, ¿ok? Cambiemos centro versus médico, como también hemos recibido de centros que no cuentan con ningún tipo de aval o bajo de consulta externa. Recordemos que en este momento el OIJ y la Fiscalía del Colegio de Médicos mantiene investigaciones abiertas por la muerte de 2 mujeres de 40 y 48 años que fallecieron tras supuestamente someterse a una cirugía estética en 2 centros ubicados en San José. En temas de infraestructura, los daños que son significativos en un puente de Poacito, estos daños obligaron al MINAE a cerrar el Parque Nacional Volcán Poás, con lo que eso implica para la industria turística, para los negocios alrededor, y esto será hasta el lunes. Todos los turistas extranjeros que tenían previsto visitar el volcán Poás en estos días deberán devolverse. El Parque Nacional permanece cerrado. El MINAE decidió a última hora y sin previo aviso cerrar el Parque Nacional Volcán Poás hasta el domingo, debido al riesgo que presenta el puente sobre la quebrada Tigre en Poacito por daños estructurales. La intervención del MOP tomó por sorpresa a comerciantes, turistas y productores de la zona. Al final afecta porque nosotros no podemos introducir las materias primas ni sacar tampoco la leche, ¿verdad? Que es la principal actividad aquí. También hay hoteles y tenemos también algunos hospedajes que también se ven afectados y no hay una verdadera ruta alterna. Hay una calle que es de muy difícil acceso y muy peligrosa. Esta semana inició el armado de un puente modular que permitirá desviar la circulación mientras se realizan las reparaciones en el puente dañado, trabajos que se realizarán durante el fin de semana. Los turistas afectados pueden escribir al correo poas.info@sinac.go.cr. Sí se ha afectado en el asunto de que el fin de semana, en lo que resta de la semana, no vamos a tener visitación, tenemos que hacer devoluciones y reprogramaciones. Sin embargo, para nosotros, viendo de una forma muy positiva, el puente que van a intervenir está bastante afectado. Es un puente que tiene 70 años, ya cumplió su ciclo de vidas. Conavi estima que las obras finales tardarán cerca de un mes en completarse. Tras casi 10 años sin circular, el Ministerio de Salud confirma un caso del virus chikungunya en un vecino de Punta Arenas. Esta enfermedad es causada por un virus que se transmite, al igual que el dengue, por la picadura de un mosquito. Tras casi 10 años de no tener circulación, el Ministerio de Salud confirmó un caso en el país. Se trata de un joven de 24 años, vecino de Esparza, Punta Arenas, que comenzó a tener síntomas de la enfermedad y tras pruebas de laboratorio resultó positivo. Está estable. La chikungunya es una enfermedad que empieza como una fiebre, lo consideramos un cuadro febril y una característica sumamente importante es el dolor en las articulaciones. Provoca una artritis, una inflamación de las articulaciones y aquí hay que recalcar que este dolor puede llegar a ser incapacitante. Incluso es una enfermedad que puede dejar secuelas, que requiere de muchos días de incapacidad. Los principales síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura, según los doctores, pero tome en cuenta algunas señales de alerta: fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas y malestar general. Doctor, usted me decía que están haciendo investigaciones porque, bueno, este es un caso autóctono de Costa Rica después de casi 10 años. Sí, el último caso que tenemos registrado con circulación del virus es del 2017,
como algo propio, que no podamos determinar ni asociarlo a algún viaje o algo similar. Estamos ampliando la investigación, no hemos concluido, los compañeros están trabajando en el campo junto con los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, que así está establecido que lo hagamos. Pero eso también es de relevancia, porque sería el primer caso después de muchos años de que no teníamos circulación del virus. Tras este caso, el Ministerio de Salud reforzará acciones y vigilancia activa para el control de mosquitos. Esta enfermedad rara vez es mortal. Puede ser más severo en adultos mayores, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas. En lo que llevamos del mes de enero, ya el Hospital de Niños reporta que atendió 3 personas menores de edad mordidas por una serpiente. Y aquí está el dato que alarma, porque dice el mismo hospital que se trata de la misma cantidad que se registró durante todo 2025. Las mordeduras de serpiente en menores de edad ya alcanzaron solo en las primeras semanas del 2026 el mismo número de casos atendidos durante todo el año anterior en el Hospital Nacional de Niños. De acuerdo con el Centro Médico, en los primeros días de este mes de enero se han atendido 3 casos. Ese fue el total de todo el 2025. Durante el último lunes, una niña de 5 años fue mordida por una serpiente lora venenosa en Patarroa de Desamparados. Desde el 2020 al 2025, el hospital registra estas atenciones por mordeduras de serpientes. En el 2020, 8 casos. En el 2021, 2 casos. En el 2022, 6 casos. Y en el 2023, también 6 casos. En el 2024, 5 casos. Y el 2025, que culminó con 3 casos. Las mordeduras de serpientes suelen presentarse con mayor frecuencia en zonas rurales, durante actividades agrícolas, caminatas, visitas a ríos o áreas boscosas. No obstante, en sectores urbanos también pueden ocurrir, especialmente cuando las condiciones ambientales favorecen el desplazamiento de estos animales hacia zonas habitadas. La primera recomendación es que se debe lavar la herida y acudir al centro de atención más cercano para que se haga una valoración de qué tan profunda fue la herida, de qué tipo de animal fue, porque dependiendo del tipo de animal y la extensión y el lugar de la herida, así es como se da el manejo en emergencias. En todos los casos hay que corroborar que la vacunación de tétano esté completa. Y si es un animal silvestre, urbano, silvestre rural, se tiene que valorar también el riesgo para la vacunación de rabia. Por esta razón, los expertos recomendaron mantener los alrededores de las viviendas bien iluminados, libres de basura o escombros, donde permiten que estos animales puedan esconderse. En caso de una mordedura, no se debe succionar la herida, no se debe hacer cortes ni colocar torniquetes, porque esto puede empeorar el cuadro. En cambio, recomiendan retirar objetos que puedan comprimir la extremidad afectada, como zapatos, relojes o anillos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ante la posibilidad de extradición del exmagistrado Celso Gamboa, su defensa analiza el escenario que podrían encontrar en los Estados Unidos. Este es el reporte de Fabián Mesa. Celso Gamboa asegura estar cansado por la situación que se vive en el ámbito de máxima seguridad de la reforma. Tengo que ser completamente franco. Mi derecho de defensa material y técnica se ve muy limitado porque soy un humano en condiciones detestables. He tenido que sobrevivir a la fuerza. He aprendido a pelear, he aprendido a hacer cosas que no hacía desde que estaba en la escuela o en el colegio. Hacer cosas graves en la reforma, porque ahí se impone la ley del más fuerte. Hay que hacerlo así, o se hace así o así. Y eso me tiene cansado también porque para la hora de dormir hay que tener cuidado. Para la hora de ir al baño hay que tener cuidado. Para cualquier cosa hay que tener cuidado. La cantidad de personas y de apuñalamientos que hay en máxima seguridad, de intentos de suicidio, de personas que intentan asesinar a otros, es altísimo. Al finalizar los 4 juicios que tenía en el país, solo queda conocer si el Tribunal de Apelación de Sentencia deja en firme la extradición a los Estados Unidos. Y si eso sucede, es cuestión de semanas para que viaje a enfrentar a la justicia de ese país. Ya lo que quedaría en caso de que se declarara sin lugar el recurso es simplemente un trámite administrativo del país requiriente con la administración de acá. Temas migratorios, temas de coordinación de vuelos. En caso de que se ordenara, sin embargo, en un tiempo estimado no tendríamos. Podría ser un día, podría ser un mes, podría ser 2 meses. Queda sujeto a la logística que esto lleve. La resolución fue firme, que se le da un plazo de 2 meses
al país requiriente para que una vez que quede en firme la sentencia se proceda con los trámites logísticos. Por otro lado, sus abogados en el país no podrán representarlo ante la Corte del Distrito Este de Dallas, Texas, pues deben ser juristas de ese país y de momento pretenden que la defensa pública de los Estados Unidos sean los encargados de su defensa por el delito de tráfico internacional de drogas. Debido a las restricciones que existen en máxima seguridad, la defensa de Gamboa tuvo una efusiva despedida de él en el último juicio, pues era la última oportunidad para conversar sin un vidrio de seguridad de por medio. Es un tema humano, todos somos humanos y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Sería incorrecto no tener sentimientos con que lo que nos pueda esperar. Entonces la parte emotiva siempre nos va a caracterizar como personas y es un tema muy normal. Gamboa cumple detención provisional en el país hasta que termine el proceso de extradición. Ya lleva 8 meses en la cárcel. En más de 6.000 paquetes, para ser exactos, 6.452 de aproximadamente 550 gramos, eran transportadas 3,5 toneladas de marihuana. Esta droga quedó en manos de la Policía de Control de Drogas luego de que autoridades interceptaran una lancha en Cabo Matapalo, zona sur, en la que viajaban 3 colombianos. Estos fueron detenidos y ahora esperan una audiencia de medidas cautelares, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública. En la lancha, además, transportaban 7 estañones con 200 litros de combustible cada uno. En una operación conjunta realizada por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, Guardacostas, Policía de Control de Drogas, UEA, DIAC, en coordinación con la DEA y con el apoyo de un avión de patrullaje marítimo, se logró la interdicción de una embarcación a 40 millas del Cabo Matapalo. Realizada la inspección de esta lancha, se logró el decomiso de 3.500 kilos de marihuana aproximadamente y la detención de 3 personas de nacionalidad colombiana. Y seguimos con la iniciativa de Noticias Repretel de conocer a los 20 candidatos y candidatas que aspiran a llegar a la presidencia de nuestro país. Conozcamos ahora qué propone Laura Fernández de Pueblo Soberano para enfrentar los principales problemas del país. Para generar empleo en personas adultas mayores. También propone la construcción de un aeropuerto para la zona sur y Limón, la modernización del mercado eléctrico nacional y el desarrollo de planes turísticos en el Caribe y la región Brunca. Fernández es una de las 5 mujeres que aspiran a la presidencia del país, la cifra más alta en la historia política de Costa Rica. Y en esto que le vamos a contar hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el presidente del Banco Central señaló consecuencias económicas si se aprueba un retiro completo del ROP. Por su parte, diputados y diputadas que promueven la iniciativa cuestionaron los estudios. El retiro completo del ROP sumó otra voz negativa. En esta ocasión se le unen las autoridades del Banco Central. La Comisión de Asuntos Sociales recibió en audiencia al presidente de la institución, Roger Madrigal, para que se refiriera a los 2 proyectos que están en la corriente legislativa. Hay escenarios
en los que para darle la plata masivamente a los pensionados en un momento dado se tengan que hacer lo que se llaman ventas aceleradas de instrumentos de deuda. Cuando esto ocurre, podría generar una tensión en el mercado financiero y presionaría al costo del dinero, tasas de interés más altas. La opinión generó cuestionamientos de los diputados que pretenden cambiar el retiro del régimen. Muestra que todo lo que han señalado se cae. Están hechos ni en siquiera supuestos, ni siquiera en estudios, sino en repetir y repetir como una lora lo que dice uno, lo que dice el otro y lo que dice aquel. Lo que usted hoy ha venido a decir aquí, lo vino a decir las operadoras de pensiones, ahí está en los documentos, no vienen con estudios y usted lo confirma, y aparte de eso es una expectativa, es una proyección. La iniciativa sigue en su etapa de análisis en la comisión. Y atención sobre todo trabajadores del sector público, porque este viernes 23 de enero se va a depositar el salario escolar. Son alrededor de 167,000 funcionarios públicos que van a recibir este dinero extraordinario que supera los 168,000 millones a nivel nacional. El salario escolar es un alivio al momento de comprar los útiles escolares. Sin embargo, también puede usarse para abonar una deuda o también para ahorrar. Y un adulto mayor pegó más de 98 millones de colones con el premio acumulado de la Junta de Protección Social. Recordemos que el premio salió el domingo y favoreció el número 67. De las fracciones premiadas solo se cambiaron 2. Las 8 restantes fueron sumadas al premio general del acumulado, que este viernes está en 517 millones de colones en 2 emisiones. Hacemos una pausa, una nueva pausa, regresamos con más. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía y recuerde que tenemos nuestra última edición a las 10 de la noche. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Como siempre les digo, cuídense mucho.